Partido Liberal no pueden permanecer en silencio frente a las voces expresadas en este Congreso desde las diferentes tendencias y partidos políticos sobre los actos criminales, cobardes, terroristas, infames, bellacos, perpetrados por las FARC sobre las personas de los soldados y los policías vilmente asesinados. Nuestra solidaridad en primera instancia con el señor Presidente de la República, con su gobierno, con la fuerza pública y sus integrantes, pero en particular con las familias de las víctimas asesinadas. Creo que Colombia está en todo el derecho de exigir de parte de la comunidad internacional, que tanto le exige respetar los derechos humanos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra fuerza pública y a nuestro gobierno. Colombia le puede exigir a esa misma comunidad internacional un pronunciamiento contundente, sin ambigüedades, de parte de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, de las Naciones Unidas, de la OEA, del movimiento sindical internacional, para que exprese su voz de condena, de rechazo, de repudio a estos hechos criminales cometidos por las FARC. Las FARC han violado de manera repetida, reiterada, reincidente el derecho internacional humanitario. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no les queda nada de esa sigla. Fuerzas han perdido significativamente la parte de fuerzas. Armadas, sí, tal vez sí, armadas. Revolucionarias, revolucionario es la esperanza, revolucionaria es la movilización de las ideas, la ciencia, la tecnología, revolucionaria es la educación, revolucionaria es la red terciaria que tenemos que construir en nuestro país. Pero revolucionario, ¿qué tiene de revolucionario asesinar por la espalda a unos policías y a unos soldados? Y colombianas, yo pongo muy en duda que un criminal de lesa humanidad pueda ostentar el título de colombiano. Hoy, esa famosa premisa de la combinación de las formas de lucha, las FARC lo único que hacen es combinar las formas de inhumanidad, combinar las formas de crimen, combinar las formas de inhumanidad porque secuestran, mantienen personas en cautiverio, encadenadas a árboles, porque reclutan niños y niñas, como lo dijo el senador Avellaneda, porque siembran minas quebrapatas, pero combinan también las formas de crimen porque hacen narcotráfico, porque ahora hacen los grandes negocios con la minería ilegal y tienen alianzas hasta con los grupos de extrema derecha que decían combatir, los grupos paramilitares, para repartirse el negocio de la minería ilegal. Pero también las FARC son hoy el principal cartel del despojo de tierras en Colombia. Que no se nos olvide que quienes encabezan la lista del despojo de tierras en nuestro país son las FARC. Por eso, señor presidente, esa sigla de FARC debería hoy ser reemplazada por simples bandas apátridas reducidas al crimen. En eso se han convertido las FARC. Claro, como decía el senador Avellaneda, pueden elevarse muchas voces
que piden cerrar los canales del diálogo. Pero preguntaría yo, hoy el diálogo, la paz, un acuerdo humanitario, un acuerdo de paz, se hace con estos grupos criminales y sus prácticas cobardes, o se hace más bien con aquellos colombianos aislados, en la pobreza extrema, sin oportunidades. Creo que son ellos los que tienen la legitimidad para ser los interlocutores en un eventual proceso de paz, no las FARC. Perdieron la legitimidad para ser interlocutores de la construcción de un acuerdo de paz en Colombia. Yo, señor presidente, hago un llamado de nuevo a la comunidad internacional para que con el mismo rasero que han juzgado de manera implacable al gobierno colombiano en muchas oportunidades, a nuestra fuerza pública en muchas ocasiones, para que la comunidad internacional se pronuncie con la misma vehemencia, con la misma fuerza, con la misma voz, para condenar a las FARC como una organización cobarde, criminal, que viola el derecho internacional humanitario. Gracias, presidente.